Dice, amén. El día de hoy quiero hablar sobre el tema casos de rebelión en la Biblia. Si usted acostumbra a anotar, puede anotar lo siguiente: casos de rebelión en la Biblia. Quiero hoy dar continuidad un poquito a la serie que inicié la semana antepasada, titulada Autoridad Espiritual. Y compartí un poquito acerca del tema y era una interrogativa, una pregunta: ¿qué es autoridad espiritual? Y en el mensaje estuve compartiendo lo siguiente, que la autoridad es nosotros encontrarnos de alguna manera con la voluntad de Dios. Cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, nosotros nos enfrentamos a la autoridad de Dios. Hablé un poquito de cómo la autoridad de Dios en nuestra vida, cuando nosotros conocemos la voluntad de Dios, la voluntad de Dios hace relucir en nosotros ya sea la obediencia o hace relucir en nosotros la desobediencia. Y también expliqué un poco de cómo a través de la autoridad es el medio que Dios utiliza para gobernar y para establecer su reino. Ahora, quiero que miremos el día de hoy algunos casos que le voy a enseñar en la palabra y nos vamos a enterar qué es lo que Dios piensa en cuanto a la rebelión, qué es lo que Dios piensa en cuanto a la desobediencia. ¿Cuál es el fin de nosotros conocer la autoridad y la voluntad de Dios? Es el fin que vivamos una vida de obediencia y una vida sometida a su autoridad. Ahora, quiero que mediten esta mañana. Es impresionante ver lo amplio de este tema de autoridad en la Biblia. No solo en la Biblia, pero nosotros también lo podemos mirar en nuestro diario vivir. Cuando nosotros nacemos, por ejemplo, nacemos como parte de una familia. Y uno de los primeros encuentros que nosotros tenemos con una autoridad es con nuestros padres. El papá constantemente o la mamá constantemente le está diciendo al hijo: no hagas eso, ten cuidado aquí, no hagas aquello, etcétera. Empieza a crecer el joven, el niño empieza y dice: yo quiero estar todo el día ahí en el juego, en el aparato. Se llega el momento para ir a la escuela y llega el papá o llega la mamá y le dice: ya, ¿verdad? Ya estuviste jugando todo el día y necesitas irte a dormir, necesitas hacer tu tarea. Todo lo que nosotros miramos, de alguna forma está Dios nos establece en una institución donde estamos nosotros enfrentándonos a una autoridad que nos dice: eso no puedes hacer. Dicen amén, hermanos. Luego nos pone bajo la autoridad de nuestros maestros. Lo manda uno al niño, ya está bastantito grande y hay que ir a la escuela. Bueno, a la escuela hay que llegar a un horario. A la escuela, si es un momento de sentarse, el niño no puede andar para arriba y para abajo. Mi hijo Elías es un poquito imperactivo. Habló la maestra ahora con todos los mensajitos, ¿verdad? Imagínense, yo con 5 niños, todo el día está ting, 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 el celular. Y que va a haber esto en la escuela, y que va a haber esto, y que va a haber aquí. Que nos mandaron un mensajito, bueno, que Elías no se quiere mantener en la silla. Entonces la maestra le dice: mijo, usted se tiene que sentar, si va a ser en un periodo de 45. Entonces todo lo que nosotros miramos, estamos con la autoridad en la casa. Ahora vamos a la escuela y nos enfrentamos a la autoridad. Usted va al recreo y anda uno ahí patrullando, porque no puede uno hacer lo que a uno se le venga, como dicen, le dé la gana. Necesita uno respetar y seguir ciertas normas que son autoridad. Crece uno y luego en el trabajo nos pone bajo el cuidado de un supervisor y nos pone bajo el cuidado de un patrón. Y si usted dice: no, pues yo no me gusta someterme a nadie, yo voy a abrir mi propia compañía, yo voy a ser mi propio patrón.
Bueno, de repente le llega el Estado y le llega el IRS al final del año y le dice: usted se tiene que reportar conmigo. Todo lo que nosotros miramos, decía, ya sea en el ámbito espiritual o sea en el ámbito físico, terrenal, miramos que constantemente todo a nuestro alrededor tiene que ver con autoridad. Mientras usted va a casa y va en su vehículo, usted está bajo el cuidado del Highway Patrol, del sheriff o del policía. Y usted no puede decir: a mí no me gusta esa idea de los 70. Yo me voy a ir a 90 porque a 90 llego más rápido. Pero cuando se encuentra al Highway Patrol, él se va a asegurar de que usted no ande haciendo eso. Y usted puede decir: yo necesito llegar temprano a casa. Usted puede decir: es que está muy lento a 70. Pero así nosotros nos enojemos y hagamos lo que sea, necesitamos cumplir y respetar esa autoridad. Cuando llega usted a su casa o cuando llega usted a la iglesia, pues dice uno: bueno, pues ahí no hay autoridad, aquí puedo hacer lo que yo quiera. Pero la verdad es que no. Todo, decía, desde casa, desde escuela, desde trabajo. No solamente el trabajo, pero en la casa Dios ha establecido un orden de autoridad. Y en la iglesia Dios ha establecido un orden de autoridad. Escúcheme bien en esta mañana, todo lleva la finalidad de formar en nosotros a personas que saben estar bajo autoridad, ya que vivir bajo autoridad y bajo el gobierno de Dios es algo que nosotros vamos a hacer por toda la eternidad. Siempre lo he dicho de esta manera: cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, una de las confesiones que nos dice el libro de Romanos, el capítulo 10, es que nosotros confesamos y decimos: sé tú el Señor de mi vida. El Señor es el que gobierna, el que manda, el patrón. Y lo he dicho de esta manera: qué difícil la idea de que en la eternidad haya gente que no le hace caso a Dios. ¿Hello? Porque lo he dicho de esta manera: haríamos del cielo un infierno. De repente anda un rebeldío ahí que no quiere hacer caso. Y es importante que nosotros aprendamos a sujetarnos y a someternos bajo la autoridad. Ahora, si nosotros no identificamos o no sabemos identificar las autoridades en nuestra vida, lo más probable es que consciente o inconscientemente nosotros vamos a vivir una vida de rebelión. Se lo voy a decir una vez más: si nosotros no identificamos las autoridades en nuestra vida, lo más probable es que consciente o inconscientemente nosotros vamos a vivir una vida de rebelión. Le voy a leer una vez más lo que Pablo le decía a los cristianos de Roma: sométase toda persona a las autoridades superiores. Y es importante, decía, a veces pueden ser cosas tan simples. El día de ayer tuve el privilegio de celebrarle a una de mis hijas su cumpleaños de 16, Sweet 16. Y me hizo un special request. Fuimos a San Diego y estando ahí en San Diego nos dijeron: no pueden entrar, necesitan ustedes el de la vacuna. Y le dije: pues sabes que no, y no queremos entrar en debate, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, no tenía el papel, y de repente como que brinca ¿verdad? Pero el viejo hombre, y le decía a mi esposa cuando venía a oír en la mañana, ya estaba yo bien bravo y dije: ahorita voy a ir a pelear mi caso. Pero aunque usted lo mire como algo indefenso, pero es una autoridad que se ha establecido. Y rápido que, bueno, el supervisor es que tú no sabes, se cree hasta más que el patrón. Y ni siquiera cumple él con las cosas. Y siempre estamos buscando: a esta autoridad no la voy a respetar por esto, a esta tampoco por esto, a esta. Y sin
saberlo, nosotros decía, estamos viviendo una vida de rebelión en ciertas áreas y quiero que miremos en la palabra el día de hoy cómo estas cosas acarrean maldición para nuestra vida. Repito, hoy nos vamos a enterar qué piensa Dios en relación a la rebelión. Vamos a mirar cómo el fin de todas estas autoridades que Dios ha puesto alrededor de nosotros es de que nosotros aprendamos la obediencia y que nosotros vivamos una vida sujeta, una vida sometida a Dios. Punto número 1 del que quiero hablar es algunos casos de rebelión en la Biblia. Casos de rebelión en la Biblia. Al mirar nosotros la palabra, podemos entender, por ejemplo, el capítulo 14 del libro de Isaías, y le voy a pedir que vaya anotando para avanzar. Nos habla sobre la primera rebelión que hubo, y esta rebelión se llevó a cabo en la eternidad. El capítulo 14 de Isaías, el verso 12 al 14, dice la escritura: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En la eternidad podemos nosotros darnos cuenta que dice la Biblia que Satanás era un ángel hermoso, era un querubín. Y al nosotros mirar, por ejemplo, un poquito de los serafines, los querubines, los ángeles en la Biblia, el querubín era un guardián de la santidad de Dios. Era aquellos que se encargaban de la alabanza, de la adoración en el cielo. Pero algo empezó a crecer en Satanás. Dice la palabra, el versículo 13: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, dice, mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los dos lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, dice la palabra, al Altísimo. En otras palabras, miramos la primera rebelión en la eternidad. Hay un pasaje en el libro de Lucas, dice que vio a Satanás caer del cielo como un rayo. En el primer caso de la rebelión, miramos en la Biblia, podemos mirar el caso de Satanás en la eternidad. El resultado fue algo desastroso. Podemos mirar el segundo caso, que es el caso de Adán y Eva, donde Dios le dice: de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, menos, y les dio les prohibió algo y les demostró su autoridad. En otras palabras, no puedes tocar esto. Y el hombre quebrantó la ley, en otras palabras, se rebeló y dijo: yo voy a hacer lo que yo quiero. Y como consecuencia, en el libro de Génesis, el capítulo 3, el versículo 24, dice la palabra: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. La palabra dice: echó pues fuera al hombre. El primer caso de rebelión echó a Satanás fuera del cielo. El segundo caso de rebelión echó a Adán y a Eva fuera del huerto. Ahora, no es mucho del tema, pero había un árbol de la vida ahí que uno puede comer y vivir eternamente. En el libro de Apocalipsis dice que al final ese árbol va a estar dispuesto para nosotros. Vamos mirando la semana pasada, o antepasada, perdón, estuvimos mirando del primer rey de Israel, el rey Saúl. Y al mirar nosotros en la escritura, nos damos cuenta que Dios a Saúl le da una instrucción y le da una orden específica. Hiere a los de Amalek y no dejes absolutamente nada. Acaba con el botín, acaba con animales, acaba con todo. Pero dice la Biblia que entró Saúl y dijo: bueno, pues esta vaquita se mira bonita, ¿verdad? ¿Cómo la voy a destruir? Y esta chivita y esto, y mira este oro, y mira esto. Y obedeció a Dios parcialmente. Cuando llega el profeta Samuel,
Dice que de repente se oyó allá en el fondo. Y dijo, ¿qué bramido? ¿Qué es esto que estoy escuchando? Y dijo Saúl, es que la gente no lo quiso destruir. Pero la respuesta de Dios fue, me pesa haberte puesto por rey. En otras palabras, te di una orden, te di a conocer mi voluntad y desobedeciste. Y porque desobedeciste, dice la Biblia que fue desechado. Ahora quiero que vayamos entendiendo, desechado Satanás, desechado Adán y Eva del huerto, desechado rey del reinado, y la rebelión no trae nada más a nuestra vida que maldición. Hay otro caso en la Biblia, en el libro de Números, el capítulo 16. Números capítulo 16. Y es el caso de la rebelión de Coré. Hemos de entender el llamado de Moisés. Yo siempre lo he dicho de esta manera, que a veces cuando Dios nos llama y nos pone en lugares que no necesariamente nos gustan, o decimos, yo quiero hacer esto. A veces Dios nos llama y nos pone en lugares que no nos gustan. Yo le he dicho a algunos, yo luché por los primeros 2 años de pastor. Cuando la gente me decía pastor, decía yo, ¿y ese quién es? Y yo a la edad de 25 años, ¿verdad? Decía ahí, pero pues ¿cómo le voy a hacer? Y introvertido, no me gustaba estar en público. Todos los sábados antes de que se llegara el domingo, me sentía con la presión y ¿cómo voy a llegar al culto? Y era algo que hasta ahorita apenas ya como que ya me siento ya como más relajado. Pero Dios a veces nos pide, como le pidió a este general del ejército, Naamán, que tenía lepra, y le dijo, zambútate en el río Jordán. Dijo él, pero allá en mi tierra hay ríos más limpios, ¿por qué me voy a meter a este río sucio? Y Dios está pidiendo obediencia, no quiere argumentos, no quiere que le expliquemos por qué está más limpia el agua aquí que allá. Dios quiere la obediencia, y cuando obedeció, dice la Biblia que quedó su piel como la piel de un niño. Fue restaurado. Está este caso de Moisés. Moisés, yo le he dicho muchas veces, Moisés no escogió el ministerio. De repente dice que él miró que ardía una zarza allá. Usted sabe cuando la ambulancia anda por ahí, que de repente anda en el carro y dice, ay, vamos a ver qué está pasando. No se haga, dice Rey Mesa. O sea, está quemando algo allá y anda ahí en el carro y vamos a ver qué está pasando. Estaba Moisés así de mitotero, dijo, no, pues yo he mirado allá que arde y arde y arde y arde y no se consume. Llega Moisés y dice que cuando se acerca a la zarza, dice que le dijo Dios, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás pisando santo es. Y Dios comienza a hablar, empieza a demostrarle su poder, y Dios lo llama al ministerio. Ahora, ¿quién lo llamó al ministerio? Dios. Él no lo escogió, Dios lo eligió y Dios lo puso a él. Lo pone Dios ahora a dirigir a millones de personas por el desierto. Y de repente en el transcurso, mientras los va llevando por el camino, hay días, y yo le he dicho esto, póngase a pensar, imagínense ir con sus hijos. Una cosa es ir solo, pero ir con sus hijos y de repente está el calor, está la arena. Platico un testimonio de un día que estaba muy emocionado papá para llevar a la iglesia, papá e hijo, a Puertecitos. Fuimos nosotros como en marzo y parecía que estábamos en el paraíso. Y estaba mi padre todo emocionado, dijo, esta experiencia la tenemos que compartir con los hermanos de la iglesia. Y ya puso la fecha como para junio. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que estaba un calorón. Pues, hermano, los niños, recuerdo cuando salimos de bañarnos un rato, estaban llorando porque estaban todos rosados del calor. ¡Ay, me quiero ir a mi casa! Y todavía nos tocaba acampar ahí toda la noche. Bueno,
Imagínese al pueblo de Israel. Imagínese rondando por el desierto. Estás ahí entre la arena, estás ahí entre el calor y de repente te estás muriendo de sed. Hay una necesidad, hay una hambre y miras una agua y dice que llegaron a las aguas de Mara y cuando las probaron eran aguas saladas y dice la Biblia que murmuraron. Pero una vez más Dios lo había escogido. Lo he explicado muchas veces. Dice la Biblia que Dios se los llevó por el camino largo. Ellos tenían el mejor sistema de GPS. La nube los acompañaba de día y la nube los acompañaba de noche. No se perdieron, pero dice la Biblia que se los llevó por el camino largo porque no estaban listos para entrar a la tierra prometida. Pero cuando están ahí, se levanta de repente un grupo de personas en el capítulo 16, versículo 1. Y dice Coré, hijo de Izar, Números 16, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, dice Abiram, hijos de Eliab, y empieza a hablar de su descendencia, versículo 2, se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes, dice, de la congregación. No nomás eran hombres cualquiera, eran príncipes de los del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes. En otras palabras, le dijeron: ya estamos cansados, ya nos tienen hartos, nos dicen que nos van a llevar a la tierra que fluye leche y miel y no es cierto. Están nuestros hijos muriéndose de hambre, estamos sin agua, estamos aquí en el desierto. Y dice la Biblia que se juntaron y dijeron: basta ya, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y esta palabra santos, una vez más, quiere decir son apartados. Y lo que estos hombres estaban diciendo es que: mira, Moisés, nosotros estamos en el mismo nivel que tú, nosotros somos iguales que tú. Lo que ellos no entendían es que Dios lo había puesto en un lugar de autoridad. Y comenzaron a decir: basta ya, ¿por qué pues se levantan ustedes? Dice el versículo 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de ustedes. Se referían a Moisés y Aarón, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, dice la Biblia que Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, a todo su grupo, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. En otras palabras, quién es el elegido, quién es el que tiene la autoridad. Y hará que se acerquen a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios. Y empezaron. El incensario era un utensilio que solamente podía utilizar el sacerdote. O sea que usted no podía decir: no, pues yo también voy a quemar incienso. Era una posición privilegiada para una persona en autoridad. Nos damos cuenta que no obedecieron. El versículo 28 de ese mismo capítulo dice: y dijo Moisés: en esto ustedes van a conocer que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. En otras palabras, está diciendo Moisés: en la posición que estamos ahorita, no estamos aquí porque yo los traje aquí. Estamos aquí porque aquí es donde Dios nos trajo. No es idea mía, es idea de Dios. Y Dios se los va a enseñar. Dice la palabra, verso 29, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragase con todas sus cosas, y descendiesen vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová.
Entonces el challenge, la prueba para mostrar quién era el santo o quién era el elegido, quién era el de la autoridad, Dios dijo, bueno, Moisés dijo, perdón, vamos haciendo esto. Si Jehová me eligió a mí y no son ustedes los elegidos, porque ellos dijeron todos somos santos, todos, dijo, van a morir ustedes de una manera diferente a como mueren las personas, de una muerte natural. Y dijo, bueno, si ese es el caso, la tierra va a abrir su boca y los va a tragar vivos. Aconteció el verso 31 que cuando cesó él de hablar estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Verso 33, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Versículo 34, y todo Israel, los que estaban derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Versículo 35, también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían, él dice, incienso. O sea que esos que dijeron, yo voy a hacer también lo que el sacerdote hace, voy a agarrarle el incensario y voy a quemar ese fuego extraño, como dice la palabra, dice que perecieron. Entonces, tenemos ejemplos aquí en la Biblia de cómo es tan serio la autoridad de Dios. Ellos creían que se estaban enfrentando a un hombre que no sabía a dónde los dirigía, pero ellos se estaban enfrentando. Lo que no sabían es que una vez más, cuando estaba Moisés en la zarza, Moisés tuvo un encuentro con Dios y fue Dios quien le dijo, haz esto y haz aquello. Acuérdense en la historia de Moisés, Moisés dijo, pero es que yo no sé hablar, es que mejor manda a Aarón, es que cómo voy a yo presentarme frente a este hombre tan poderoso y decirle que deje ir al pueblo. Y Dios le dice, ve y hazlo. Y cuando lo hace, de repente están en este problema en el desierto. Y ellos se sintieron con la autoridad de decir, bueno, pues ¿quién te crees que eres? Era el elegido y era el escogido de Jehová. Hay muchos casos así y quiero que, decía, nada más meditemos en eso. Número 2, la rebelión trae consecuencias. Cada uno de estos casos nos damos cuenta que trajo una consecuencia. Hablando de la familia, dice la Biblia que está la necedad ligada al corazón del muchacho. Y la vara de la corrección, dice su palabra, la alejará de él. Nuestros hijos, decía, deben conocer y enfrentarse a la autoridad en casa. Amén. Y es importante que nosotros vayamos enseñando. Se decía mucho, si usted no le enseña a respetar a su hijo, allá en la calle le van a enseñar. Y es mejor que nosotros los vayamos instruyendo y que aprendan estas cosas, porque tarde que temprano, si no las tienen, van a batallar en la vida. Porque en el trabajo alguien no le va a tolerar que esté llegando tarde todos los días. En el trabajo no le van a tolerar que, bueno, pues este hace lo que quiere. Y son cosas que necesitamos instruir y enseñar. Consecuencias de la rebelión. ¿Qué es lo que trae y ha traído la rebelión al mundo? Escuche bien, Dios ordena el mundo a través de su autoridad. Cuando argumentaba Job con Dios, dice la Biblia que Dios le dijo, ¿dónde estabas tú cuando creaba el Orión? ¿Dónde estabas tú cuando creaba el universo? Dice que encerró con puertas al mar y le estableció límites y le dijo, hasta ahí vas a llegar. Una vez más, Dios ordena el mundo a través de su autoridad. La desobediencia destruye aquello que Dios está ordenando. Hay un caos, por ejemplo, mundial. Cuando leemos el libro de Génesis, los teólogos
se preguntan entre el versículo 1 y el versículo 2, algo pasó en el universo, algo pasó en la tierra. Porque lee usted las primeras letras de la Biblia y dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego dice, y estaba la tierra desordenada y estaba vacía. Y la pregunta es, ¿qué ocasionó ese desorden? Porque cuando Dios crea algo, no lo crea desordenado, pero había un desorden y estaba vacía. Bueno, sabemos que era algo que pasó con esa rebelión que hubo en el cielo. Entonces, las consecuencias de la rebelión traen un caos mundial, traen la caída del hombre. La desobediencia lleva a la rebelión lleva a la destrucción. Cuando miramos, por ejemplo, Adán y Eva pecaron, bueno, ahora tienen sus hijos, y Caín no le agradó, que Dios se agradó de la ofrenda de su hermano Abel, y dice la Biblia que lo mató. Y una cosa lleva a otra, y otra está el caos hirviendo. Y miramos, por ejemplo, el capítulo 6 del libro de Génesis, el versículo 5. Miramos que la rebelión está aumentando. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y como consecuencia dice, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, dice, halló gracia ante los ojos de Jehová. Entonces, en resumidas palabras, las consecuencias de la desobediencia o las consecuencias de la rebelión siempre van a traer caos, siempre van a traer destrucción. Cuando hay rebelión, se pierde la autoridad. Amén. Dice la palabra, someteos pues a Dios, Santiago capítulo 4, verso 7. Usted lo puede leer en casa. Sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Hay un orden, sométete a Dios, resiste al diablo y el diablo va a huir. A veces, ¿verdad? Dentro del árbol de autoridad o el orden de autoridad, es importante entender, en inglés lo llaman chain of commands. Es un eslabón donde hay un orden de autoridad. El hombre no puede decirle a la mujer, sométete o sujétate, cuando no estás sujeto o sometido a Dios. Porque hay un orden. Entonces es importante, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Hay un caso en la Biblia, por ejemplo, el capítulo 19 del libro de Hechos. Hechos, el capítulo 19, dice lo siguiente, el versículo 11. Está el apóstol Pablo, están llegando a ciudades, porque si hay algo que pasa en las ciudades, en el ámbito espiritual, a veces las potestades, a veces los espíritus demoníacos toman poder de ciertos territorios. El libro de Daniel nos enseña esto, y necesita ir uno con la autoridad de Dios para poder romper y quebrar con todo esto. Pero la única forma que nosotros recibimos la autoridad es cuando estamos sujetos obedientemente a Dios. Bueno, pasaba algo aquí. El capítulo 19, verso 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero, diga conmigo, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, porque de repente se levanta uno también que se cree Ghostbusters,
Dice, pero algunos de los exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y dice, había 7 hijos de un tal Esceva, un judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu, y aquí está alarmante, les habló el demonio. Y dice, respondiendo el espíritu malo, le dijo, yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, dijo, ¿quién son? Porque ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble, los demonios tiemblan. Yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y dice la palabra, y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Aquí están los exorcistas ambulantes, ahí van corriendo encuerados. ¡Ah! No tenían autoridad, no habían recibido la autoridad. Y es importante que nosotros entendamos esto. Decía, las consecuencias de la rebelión, viene un caos al mundo, viene un caos mundial, la caída del hombre y se pierde la autoridad. No solamente eso, pero se empiezan a desenvolver problemas familiares. Nada bueno, le digo en esta hora, sale de la rebelión. Donde hay rebelión, no existe un reconocimiento de la autoridad. Donde hay rebelión, decía una vez más, no existe un conocimiento de la autoridad. Y cierro con esto. Tercer punto. Dios establece su reino a través de la autoridad. Decimos, Señor, venga tu reino, ¿verdad? En la oración. ¿Y cuántos quieren que venga el reino de Dios? Yo digo que todos decimos amén. Pero dice la Biblia, hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, que se haga también aquí en la tierra. En otras palabras, como respetan tu palabra allá arriba los ángeles, como en el cielo, cuando tú dices algo, se hace lo que tú dices, que se haga lo mismo aquí en la tierra. Y es así como el reino de Dios viene y es así como el reino de Dios se establece. Una vez más, Dios establece su reino a través de la autoridad. ¿Por qué tarda tanto el Señor en venir? Decía el apóstol Pedro, Dios tarda en venir porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para establecer el reino de Dios, ha de encontrar una iglesia que está sometida, una iglesia que está sujeta a su voluntad. Rebelión contra la autoridad establecida es una rebelión directa contra Dios. Debemos aprender, escuche bien, a identificar las autoridades establecidas por Dios. Yo no lo dije, lo dijo Pablo en el libro de Romanos. Toda autoridad ha sido establecida por Dios. Pero no respetamos al patrón, no respetamos al supervisor. Ahí vamos a pelear con la directora de la escuela. A ver, porque no es mi hija. Y Dios dice, hermanos, la autoridad. Porque escuche bien, quiere preparar Dios a un pueblo que cuando estemos allá en el cielo o estemos en su presencia y nos diga, perdonen, suelten. Y que usted diga, tú lo dijiste, yo lo voy a hacer. Pero que no estemos cuestionando la palabra de Dios. Pero es que tú no sabes, es que tú no entiendes, es que no. Sujetos a su autoridad. Le dijo a la iglesia, he aquí te digo que tú eres piedra. Cuando le dijo a Jesús, ¿quién dicen los hombres que soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. No te lo ha revelado, no te lo ha dado a conocer carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.
Y aquí te digo, le dijo a Pedro y a los apóstoles, les dio autoridad, le dijo, te digo que tú eres piedra y sobre esta roca, hablando de Jesús, sobre esta roca voy a poner una piedra y voy a poner otra y voy a edificar mi iglesia. Empieza a dar la instrucción para el crecimiento de la obra. Constituyó, dice, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces Dios está poniendo ciertas normas, autoridades, cosas a las que nosotros nos tenemos que sujetar y someter. Pero decía, si nosotros no identificamos, bueno, voy caminando en la vida y no miro el letrero, pues yo le voy a dar a lo que quiero. No entiendo autoridad, voy a hacer lo que me plazca. Pero no debe ser así. Debemos identificar la autoridad. Hágase tu voluntad. Dice, hablando de Jesús, escuche bien, Jesús, haya pues en vosotros ese mismo sentir. Nosotros sabemos que Jesús es eterno, pero el Jesús hombre que nació de María era alguien que empezaba, y dice que aprendió la obediencia. Y estando en el huerto de Getsemaní, dice, sudando gotas de sangre, que dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Yo no quiero hacer nada que quebrante tu autoridad. Yo quiero, y porque se humilló hasta lo sumo, se le fue dado un nombre sobre todo nombre. Escuche bien lo que le digo en esta hora. Sin autoridad no hay reino. Sin autoridad no hay reino. No hay gobierno. Como iglesia, usted y yo necesitamos identificar las autoridades que Dios ha puesto y necesitamos someternos y sujetarnos a ellas. Uno de los trabajos que tuve, y les digo a la iglesia que con esto voy a ir aterrizando, porque decía voy a terminar, y luego me dicen, pues terminas y no acabas. Como el avión, ¿verdad? Vamos a ir aterrizando. Uno de los títulos era asistente de gerente. Y llegaba una orden de trabajo y le pedía a fulano, bueno, aquí está el trabajo. Llegó otro mecánico ahí y me dice, oye, ten cuidado, dice, porque agarraron la orden que le diste y la tiraron a la basura. Ahora, la posición yo no la elegí, ahí me pusieron. Y ahora yo tengo un trabajo que hacer, delegar trabajo. Al ellos hacer eso, el trabajo del cliente no se va a llevar a cabo porque la orden se perdió. De repente uno que entraba a las 7, de repente llega a las 9. Y llegó un punto que hablé con el gerente, le dije, ¿sabes qué? Esto no funciona así. No hay un reconocimiento de lo que es autoridad. Y una vez más, cuando no hay un respeto a la autoridad, se vuelve todo un caos. No se puede establecer nada, no se puede lograr llevar a cabo el plan de Dios. Sin autoridad, una vez más, no hay reino, no hay gobierno. Necesitamos identificar nuestras autoridades, iglesia. Había un problema en ese lugar. No había obediencia y como consecuencia no se podía avanzar. El peligro de nuestra casa y de nuestra iglesia, y quiero que se ponga a meditar en esto, es que no hay un supervisor o un gerente visual que nos esté vigilando. La diferencia, porque decía, lo entendemos en algunos aspectos de la vida, en el trabajo, en la escuela, etcétera. Pero el peligro de nuestra casa y de nuestra iglesia es que no hay un supervisor o un gerente visual que nos esté vigilando. No hay un patrulla con un radar que diga, vas muy recio.
La autoridad es establecida en el ámbito espiritual. El apóstol Pablo le decía a la iglesia de Corintios: no les puedo hablar como espirituales porque son carnales aún. La autoridad está establecida en la iglesia, en nuestra casa, en el ámbito espiritual. A veces viene en una forma irreconocible que no la identificamos. Cuando Jesús llegó a la tierra como el Mesías, dice la palabra que la gente decía: pero ese es el hijo del carpintero. O sea, Jesús de Nazaret, cuando llegó a Nazaret, no pudo hacer muchos milagros, dice, porque estaba sorprendido de la incredulidad que había ahí. ¿Cómo puede de Nazaret, de ese hombre, salir algo bueno? Ahora es el Mesías, es Dios encarnado. Pero dice la Biblia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. La rebelión, y con esto cierro, es un atentado directo a la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios discernimiento de nuestras autoridades, sujetémonos a ellas y vivamos una vida que agrade a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La rebelión es un atentado directo a la voluntad de Dios. Pidámosle a Dios discernimiento. Señor, enséñame a ver en mi vida a quién tú has puesto como mi autoridad. Sujetémonos a ellos y vivamos una vida que agrada a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a pedirle, Zulema, amén, mi tía, pásele. Hermana Juanita, pásele.